En esta oportunidad vamos a tratar el tema del examen directo de testigos, no como aquel interrogatorio que realiza el litigante al testigo ofrecido por él, que es amigable de su teoría del caso. Es importante destacar que no existe distinción alguna entre testigos, y desde el punto de vista de esta técnica es irrelevante si se trata de la víctima u ofendido o cualquier otro testigo. Es decir, que se considera testigo a aquel que comparece el juicio y presta declaración, sin que la misma pueda ser sustituida por la lectura de actas o declaraciones previas. La importancia entonces del examen directo es la oportunidad para presentar y probar la teoría del caso, que hasta ese momento solo fue una promesa, exteriorizada en el relato de apertura del caso. Los objetivos del examen directo son, primero, solventar la credibilidad del testigo, es decir, todos los testigos valen, pero no todos pesan lo mismo, y aquí radica la importancia de realizar correctamente la técnica por parte del litigante, para acreditar correcta y acabadamente a cada uno de sus testigos a los fines que al momento de valorar los mismos pesen lo suficiente como para soportar cada proposición fáctica de la teoría del caso. El segundo objetivo es acreditar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Es importante organizar estratégicamente qué testigo va a probar qué proposición fáctica que responde a cuál elemento de mi teoría jurídica. Es decir, no cualquier testigo prueba indistintamente cualquier proposición fáctica. Este punto está relacionado con el orden de los testigos propuestos por el litigante, que tendrá que organizar en base a cómo quiere contar su relato, cómo va a presentar al tribunal su versión de los hechos. El tercer objetivo es acreditar e introducir prueba material. Por medio de los testigos y de las preguntas que a estos se les formulan, se puede incorporar al debate objetos y documentos. Es importante tener en cuenta que esta técnica específica requiere identificar correctamente al testigo hábil para incorporar determinado objeto o documento. Así, durante el examen directo, al policía que secuestró el arma del lugar de los hechos, por medio de las preguntas que le formula el litigante, luego de haberlo acreditado correctamente, podrá incorporar el arma que él secuestró. No podría realizar esta técnica, por ejemplo, con un vecino que no ingresó a la casa donde se produjeron los disparos con el arma secuestrada por él, con el arma secuestrada. Y el cuarto de estos objetivos es obtener información de contexto para el caso. De los testigos se puede extraer la información relevante que contextualice la versión de los hechos que estoy intentando. En relación a la estructura que debe tener un examen directo para que sea lo suficientemente útil para producir información de calidad a través de las preguntas que le formulan a cada testigo, es importante resaltar que, como ocurre en todas las técnicas, solo podemos brindar criterios orientativos de organización y estructura, pero estos son simplemente estándares y no recetas mágicas a seguir. De esta forma, hablar en primer lugar de la acreditación del testigo. Hay que tener en cuenta que la acreditación debe ser específica para cada testigo en particular. Debe relacionarse con las proposiciones fácticas que ese testigo puede acreditar. Sin temor a equivocarme, la acreditación es la parte fundamental del examen directo, por lo que deben tomarse el tiempo suficiente para dejar en claro que el testigo que está a punto de relatar lo que vio, oyó o vivió de algún modo es creíble. La acreditación no se trata de preguntas sobre las llamadas condiciones personales o generales de la ley de los testigos, sino que suponen profundizar en las características especiales que presenta ese testigo y que esté relacionado con lo que va a responder sobre mi caso. En segundo término, referirnos al orden en que vamos a presentar los testigos. No es indistinto el orden en que los testigos se presentan al debate y relatan esa porción del hecho que previamente el litigante organizó estratégicamente. Eso está relacionado con la forma en que el litigante decide relatar los hechos. Por esta razón, el modo más conveniente sería organizar el orden de los testigos cronológicamente, en base a las proposiciones fácticas que cada uno de ellos está en condiciones de probar. El litigante puede decidir también organizar el orden de los testigos temáticamente, es decir, identificar ejes o bloques temáticos de relevancia sobre el hecho y así organizarlos. Por ejemplo, en un caso de violencia familiar, los ejes temáticos elegidos por el fiscal pueden ser la violencia intrafamiliar, la historia de la pareja, y de esta forma agrupar a todos los testigos que pueden responder sobre hechos anteriores de violencia con la pareja, familiares, vecinos, etc.
y otro eje puede ser el día del hecho. Todos los testigos que percibieron extremos del hecho que se juzga. Miremos a las herramientas que se utilizan en el examen directo, es decir, las preguntas abiertas. La idea fundamental del examen directo, del interrogatorio que el litigante realiza de un testigo amigable o usuario del caso, es la de un acto amigable, una invitación a encontrar una porción fáctica que prueba una o más proposiciones fácticas de mi teoría del caso. Sobre esta idea, las preguntas que deben utilizarse son las abiertas, para que el testigo pueda relatar libremente, siempre en base a las proposiciones que puede probar, marcado por el litigante. El relato fluido, seguro, consistente de un testigo otorga credibilidad al testimonio del mismo, ya que no necesita de un abogado que le esté apuntalando sus palabras como un apuntador en una obra de teatro. Por supuesto que se ejerce control sobre el relato del testigo, ya que al utilizar preguntas abiertas se corre el riesgo de que un testigo comience a hablar de cosas que nada tienen que ver con el caso. En ese momento, el litigante tiene que retomar las riendas del interrogatorio y amablemente retornar al hilo conductor. Es importante que diferencien las preguntas abiertas de las cerradas, que son aquellas herramientas utilizadas en el contraexamen, que suponen un control por parte del litigante mucho mayor. Las preguntas cerradas son las que le otorgan al testigo dos posibilidades de respuesta, por lo general, respuesta por sí o por no. Y de esta forma se controla la respuesta y se limita la información que el testigo puede brindar. Por este motivo, no se utiliza como herramienta principal en el examen directo, puesto que, como dijimos anteriormente, el control del interrogatorio por parte del litigante es menor, porque es el testigo quien debe introducir la información. Para finalizar, vamos a tratar algunas ideas generales que pueden ser útiles al momento de preparar un examen directo. Recuerden la importancia de formular preguntas sencillas, claras, formuladas en lenguaje común. Si el testigo no comprende la pregunta, no les brindará la respuesta que ustedes buscan. Pueden utilizar los exámenes directos como una instancia para adelantar la debilidad del testigo, de su testimonio o de una porción o fracción de mi caso. Fortalecen su credibilidad adelantando las debilidades y no dejándole la posibilidad a la contraparte que utilice perjudicialmente esa información.